Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su podcast Diario del Corazón, un podcast sobre trabajo social. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionada, contenta con una colega, compañera de las aulas universitarias, Tatiana Morocho. Ella es especializada en el área de la salud mental y yo creo que este espacio es necesario tenerlo, ha sido siempre necesario y hoy es el momento, Tati, de poder conversar sobre algo tan hermoso y tan maravilloso que nos compete a todos y más a nosotros como profesionales del trabajo social. Bienvenida a este espacio. Gracias, Vivi, querida. Primero, expresarte mi orgullo al verte cumpliendo un sueño como este y que sea nuestra oportunidad para tus colegas de tener el espacio para compartir experiencias, para llegar a más gente con la voz del servicio y el quehacer del trabajo social, que es un compromiso entregado para nuestra gente y, como no, como has hecho mención tú, a la importancia de la salud mental, que es el tema que me apasiona y en el que estoy trabajando. Gracias, Vivi, a ti. Así es, Tatiana, te agradezco mucho haber dicho sí también a la entrevista y yo creo que podemos empezar con algo tan bonito y yo creo que a todos los profesionales siempre nos llama una rama, una área, nos gusta más que otra. Entonces, ¿cómo tú te especializaste o sentiste ese gusto por trabajar en el área de la salud mental? Bueno, mi historia es peculiar porque en realidad yo empecé en el área de discapacidades, un área que no me proyecté cuando estaba en las aulas y siempre mi añoranza era lo legal. Pero en la vida te tiene sorpresas y yo celebro la oportunidad que se me abrió en el lugar donde trabajo, que es el Centro de Reposo y Adicciones CRA, y que fue algo no planificado. Fue una bendición que llegó a mi vida, en donde he aprendido tanto, primero para mi vida personal, para apoyar también dentro de nuestro grupo familiar, que es el grupo primario, y luego, pues, como no, el prepararme y adquirir experiencia para vuelta a nuestra gente, que vemos muchísimos casos en donde la salud mental está afectada y hay mucho por hacer y estamos ya trabajando desde acá. Entonces, esa es mi historia. Y cuando tú llegaste a este espacio, ¿qué es lo que más te gustó, te impresionó y te llamó a dar tu corazón completamente y estar aquí casi 10 años, más de 10 años? Sí, lo que más me llenó de satisfacción fue tener la oportunidad de trabajar con el usuario y la familia, cumplir realmente ese enfoque de trabajo social que es un quehacer integral, no solo con el individuo que está presentando tal o cual situación de desventaja o problema, sino con su red de apoyo. Eso, y la otra de que la salud mental es algo esencial en la vida de un ser humano. Sin salud mental no hay salud y sin salud mental no puedes cumplir tus otros papeles, roles o lo que tengas que enfrentar en la vida. Claro. Entonces es un área muy delicada e importante, trascendental en la vida de una persona y servir en ese aspecto es maravilloso. Y claro que sí, Tati, justamente lo que tú acabas de comentar y mencionar, yo creo que trabajo social se ha fundamentado siempre como la base principal en cualquier institución. Y yo creo que cuando tú estás haciendo trabajo social en esta área tan importante que es la salud mental, ¿cómo es tu trabajo multidisciplinario con las otras áreas? ¿Cómo trabajo social se desarrolla y se complementa con las otras áreas? Valga también compartirles que esto es un desafío para la profesión porque tenemos que abrir espacios, tenemos que empoderarnos y es algo que he podido conseguirlo acá. Dentro de mi equipo estamos junto con la psiquiatra, la psicóloga, médicos residentes y el personal de enfermería, obviamente su coordinadora. Entonces, creo que a muchos les ocurre que al inicio el trabajo social se le ve como algo complementario, como algo de lado, no algo que tenga una autoría, algo esencial, pero con el paso del tiempo y en la integración en la dinámica del equipo, he conseguido que haya importancia de mi función en cuanto a lo que es el trabajo con familia, en cuanto a lo que es gestión, porque eso también es algo maravilloso que el trabajo social suma a los equipos y a las Totalmente. instituciones, toda la parte de gestión, que es algo que se consigue con perseverancia, con constancia, no te llegan las cosas fáciles. Entonces, al ser la muestra con mi quehacer comprometido y también eficiente, el equipo te reconoce eso. Y este rato pues tengo un equipo maravilloso en donde saben y reconocen la importancia y lo que suma el trabajo social al trabajo conjunto, ¿sí? Y ha sido
como insisto, gracias al esfuerzo que cada uno podemos poner y dar y defender nuestra profesión y que la gente entienda que no es algo de relleno, sino que es algo trascendental lo que sumamos a los equipos. Y sí, Tati, como te preguntaba, ¿cuáles crees que deberían ser esas características o esas estrategias que nosotros como profesionales del trabajo social debemos potenciar, debemos desarrollar para poder dar ese fortalecimiento a un equipo de trabajo y para decir, sí, soy trabajadora social y estoy empoderándome de la profesión? ¿Qué crees tú que has hecho, que has utilizado y que deberíamos también todos los profesionales desarrollar en nosotros? Partiría de lo que es el conocimiento. Es un compromiso de todo profesional y mucho más de una trabajadora social, educación continua. Y después de eso vendría la comunicación. La comunicación es clave para resolver, para entenderse, para llegar a acuerdos, para un sinnúmero de cosas que el ser humano necesite conseguirlo con otras personas, ¿sí? Entonces tenemos que desarrollar habilidades en la comunicación, la asertividad y también la escucha activa, que no solo escuchemos para defendernos, para entrar en una discusión, sino que sea justamente para entendernos y para resolver. Entonces eso es mandatorio en un equipo, porque obviamente un equipo de trabajo como un grupo de personas es diverso, cada uno tiene su forma de pensar, su conocimiento, bases culturales, bases familiares. Entonces para llegar a un acuerdo y a conseguir un objetivo en común, con una buena comunicación nos permite distribuir funciones y trabajar todos para llegar a ese mismo punto, ¿no? Y la otra, hablamos ya de salud mental, lo que es la importancia de regular nuestras emociones, de evitar tomarnos las cosas a personal. Ya esto, Vivi, en lo que es las relaciones interpersonales, en la calidad de las relaciones interpersonales. Entonces, dentro de un equipo, pues es súper necesario para evitar malos entendidos o cualquier otra situación que ya pase de un plano profesional y laboral a un plano personal, que sería súper complejo. Entonces yo sugeriría eso: conocimiento, educación y la inteligencia emocional para el manejo de las emociones y también de actitudes y reacciones. Así es, Tati. Y yo creo que lo que tú estás diciendo resuena mucho conmigo y con creo que todos los colegas que van a estar viendo y escuchando este podcast, porque yo considero que el tema de la salud mental, siempre como que yo traigo a colación este aspecto cuando he conversado con otros colegas profesionales también, pero yo creo que tú eres, creo que la profesional que está en el día a día y estás especializada en este espacio de la salud mental y trabajas en diferentes problemáticas que afectan la salud mental de las familias, de los usuarios a quienes tú atiendes. Ahora, cuando tú estás interviniendo, trabajando, y yo creo que en tanto tiempo de trabajo que llevas, de haber visto, yo no me imagino qué casos hayas visto y que también quisiera que nos compartas luego, pero quisiera saber cómo tú has manejado tus propias emociones. ¿Cuál ha sido la forma en la que tú te has atendido a ti primero? Porque creo que de eso radica el poder hacer también algo por los demás. Sí, y sobre todo, Vivi, sale un tema delicado y algo que yo recomiendo a mis pasantes. Es importante que una futura profesional de trabajo social o de cualquier otro campo de lo que implica el servicio a nuestra gente, tenemos que llevar nuestro propio proceso terapéutico. La terapia no es para cuando uno ya está en crisis, cuando ya las cosas se salieron de control, sino más bien es parte de un autocuidado, Vivi. Y mucho más, insisto, en el trabajo con personas, tanto para estar en un estado idóneo para el servicio y a su vez también para tener estrategias para evitar que eso nos afecte o que caigamos en manejos profesionales que no son los correctos, como a personalizarnos de un caso, pasar un límite, porque los límites son importantes. Y también tomar decisiones adecuadas y evitar la parte sentimental, emocional de vincularnos con los casos o con los usuarios. Entonces, la terapia, un proceso terapéutico personal. Y pues bueno, en el camino también uno va aprendiendo otras habilidades para mantener la objetividad, que es súper necesario en el trabajo. Y Tati, cuando tú has enfrentado, y yo creo que es de valientes y de gente que quiere hacer trabajo personal, ir a terapia o hacer cualquier proceso que te ayude a descubrir situaciones tuyas que deben ser sanadas, que deben ser tratadas. Tú, Tati, en la experiencia que llevas, ¿has visto algún cambio de tu antes al después de haber hecho un proceso de trabajo personal, terapéutico, psicológico? ¿Cómo ha sido Sí, ese proceso?
Totalmente. En cierta parte me ha ayudado lo que es la terapia y también el estar en este escenario donde uno visibiliza tantas realidades y el comportamiento humano Ujú. y es parte de una forma madura, responsable, el que uno vea esas realidades como comúnmente se llama el espejo, ¿no? Ujú. Para uno prevenir esas mismas respuestas, ese mismo quehacer, porque o sea, no vemos persona perfecta y no hay profesional perfecto. No. Entonces, en el campo podemos Imposible. aprender tanto de otros profesionales, de sus errores, de sus experiencias y también obviamente de la gente con la que estamos trabajando. Ahora, como qué cosas me ha llegado. Uno, la flexibilidad, por ejemplo, en cuanto al aceptar la realidad, Ujú. ¿sí? Porque a veces, claro, uno empieza su quehacer con un compromiso de ver resultados, pero los resultados no dependen solamente del quehacer de trabajo social ni del equipo, sino es una corresponsabilidad, es un Ujú. trabajo conjunto, paciente, familia y equipo, al menos en mi realidad laboral. Pero tú tienes que llegar a un punto de aceptación de que tú has hecho lo que has podido y lo que el usuario y su familia te ha permitido y que ya si son resultados favorables, maravilloso, uno celebra, Ujú. porque obviamente empieza a ver a esa persona con una vida diferente, en un estado realmente de bienestar, que es lo que implica la salud. Pero también hay otros casos penosamente que no tienes esos resultados. Hay casos que entran en lo Ujú. que acá clínicamente llamamos la puerta giratoria, Ujú. entran y salen de una casa de salud como las nuestras. Otros casos penosamente viví, o sea, debo decirlo, que han perdido la vida, han cometido el acto de lo que es el suicidio, que en estadísticas es lo que más trabajamos en los pacientes que se internan en nuestro hospital. Entonces, lógicamente somos humanos, las emociones son Ujú. naturales, pero tú no puedes quedarte con ese evento o verlo como un fracaso, sino, o sea, más bien tienes que hacer como un proceso de evaluación, ¿no? De autoevaluación, Ujú. de que puedo mejorar, que puedo seguir aprendiendo para mis otros casos, pero siempre con un punto de aceptación de que llego hasta donde puedo y hasta donde me permite el usuario, o sea, porque no somos Ujú. salvadores del mundo. Entonces eso, y también al hablar de las emociones naturales, Ujú. pues insisto, lo que es regularte, o sea, porque también hay cosas que obviamente te van a causar impaciencia, otras Ujú. te causan sensibilidad, pero tú no puedes exteriorizar esas emociones cuando estás en un trabajo profesional. Tampoco te digo, vas a estar neutra sin ningún tipo de emoción, ¿no? Pero No. comúnmente nuestra tarea es más como impartir motivación, confianza, seguridad, actitud positiva. Ujú. Entonces tú tienes que cuidarte a ti para poder llegar a la otra persona que está en crisis y que te está necesitando. Claro. Y hay que prepararse porque no es tan fácil, obviamente. Ujú. Yo creo que lo que tú acabas de decir, Tati, es una clave fundamental cuando tú dices aprender a autorregularnos, a tratar, es también ese hecho de decir, soy también un ser humano y necesito ayuda. Porque muchas veces, como tú dices, creo que a veces caemos en eso, de que yo soy fuerte y yo soy la profesional y yo no me puedo debilitar y tengo que estar siempre bien. Y eso no es una realidad. Eso es algo que capaz pensamos que debería ser, pero ya cuando estamos trabajando, cuando estamos abordando casos difíciles, creo que ahí sí tenemos que auto valorar la situación que vivimos nosotros y pedir ayuda y decir, oye, si sabes que no estoy pudiendo con esto, con esta emoción, y más todavía si es que estamos tratando en áreas tan fuertes como es el tema de los trastornos mentales o de las situaciones tan difíciles como lo que tú acabas de decir, como el suicidio. Ahora tú como trabajadora social, ¿nos puedes contar algún caso que sientas que te ha marcado de alguna forma y que de eso tú hayas podido rescatar algo y decir, a ver, esto pude hacer, de esta forma lo llevé y fue un caso exitoso? Creo que es de tener miles, Mm, o sea, pero sí. puede ser que puedas rescatarnos uno que nos haga como repensar y decir, o sea, sí se puede prevenir de pronto el suicidio o hacer procesos de prevención antes y ya no esperar que pasen las cosas como tú decías, que sea la crisis o el problema fuerte, que creo que muchas personas llegan a ese punto para pedir ayuda, Mm. pero ¿qué has hecho tú en casos que han llegado y has podido solventar? A ver, o sea, si hablamos de resultados, Vivi, a ver, la población que más comúnmente vemos en el hospital son adolescentes, entonces, en Ujú. efecto, llevando un trabajo adecuado, pero también yo diría la receptividad de la familia, dependiendo de eso. Sí se ha visto papás, mamás que trabajan más en sus habilidades parentales
y que pasan a ser una red de apoyo favorable para un adolescente. Mi enfoque y mi recomendación siempre ha sido que en estos casos quienes más tienen que prepararse desde la parte terapéutica y en otros ámbitos son los padres. No podemos dejar a la posta a un adolescente porque ellos son los que están requiriendo de un adulto responsable que los guíe, ¿no? Entonces, en esta situación sí he tenido varios casos en donde vienen al seguimiento porque, ojo, después de hospitalización tenemos la etapa del seguimiento con la psiquiatra y la psicóloga, pero hay casos en los que sí me pasan visitando y me cuentan, estoy bien, estoy estudiando, he podido sobrellevar a veces esta violencia que está en nuestro escenario social. Penosamente la violencia psicológica persiste en las salas de clase de escuelas, de colegios. Y cuando las chicas están internadas, mi mensaje siempre es, no esperemos que el mundo cambie, yo tengo que prepararme y buscar estrategias y habilidades para tener una vida de bienestar a pesar de que el mundo no cambia y a pesar de que la sociedad está tan desorganizada. Entonces, sí ha sido esa satisfacción de que, insisto, adolescentes me han podido compartir, o los papás también, sí, mi hija ya está mejor, la parte conductual ha mejorado, ya manejo más normas y reglas en la casa, porque esa es nuestra guía. Si bien es cierto, como trabajo social no damos terapia de familia, pero sí tenemos la oportunidad de hacer intervención con familia, de llevar al menos acá cuando mis pacientes ingresan, yo estoy en el área de mujeres, hacer psicoeducación con esos papás, y muchos de ellos vienen desde cero. Sí, y ojo, el trabajador social no es que evalúa y hace un juzgamiento del qué hacer del papá o de la mamá, sino más bien nosotros desde la etapa en la que se encuentran les proyectamos y damos el mensaje de sí podemos tener otras prácticas parentales, llevarlo de manera diferente y aprender yo como papá y como mamá, porque nunca lo sabemos todo, ¿no? Pero a su vez también, o sea, Vivi, sí he tenido casos y tengo uno en la cabeza que me ha marcado porque también, como te decía, hay pacientes que reingresan, entonces tú obviamente no pasas un límite de afectividad, pero ya tienes un vínculo, ¿no es cierto? Entonces sí hubo una usuaria que penosamente, o sea, sus crisis cada vez fueron más complejas y no había la debida mejoría, y eso a uno también como que, como tú bien decías, uno se pregunta, bueno, ¿cómo más puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer? Y en efecto, te hablé hace un momento de la flexibilidad, uno cambia las estrategias de trabajo, porque si un esquema, un método no te está dando resultados, tienes que cambiar, pues, lógicamente. Entonces, a pesar de que a uno le causa como un vacío de, mi anhelo es este, pero no estoy teniendo respuesta, pero bueno, te pone un desafío de aprende algo más, busca algo más y sigue, persevera en esa intervención, ¿no? Y yo creo que eso sí es real. Yo creo que nosotros como profesionales del trabajo social siempre tenemos que reinventarnos, a buscar formas, creatividad, porque al final no siempre hay la receta que así tiene que ser y es, sino al final tenemos que hacer miles de otras cosas, miles de estrategias más que al final nos va a llevar a donde queremos. Ahora tú, Tati, quisiera que nos puedas contar algún caso que en cambio te haya dejado triste o de alguna forma, no sé si decir frustración o que te haya generado alguna emoción de sufrimiento, porque al final creo que nosotros como profesionales cuando abordamos casos como estos, sí nos deja algún sinsabor cuando algo no pasa como quisiéramos que pase. Sí, creo que lo más difícil de enfrentar en la vida es la noticia del fin de la vida, de la muerte, ¿no? Entonces sí, en mis primeros años acá tenía una paciente bipolar y ella era adulta. Y era encantadora, o sea, porque una cosa es el problema de salud, pero obviamente eso no opaca virtudes y lo que realmente somos cada persona, ¿no? Y que todos mis pacientes cuando están estables son maravillosos, son funcionales. Pero como no tenía la adherencia adecuada al tratamiento farmacológico primero que nada, y en un caso de bipolaridad es trascendental, entonces cada vez ella estaba en crisis y reingresaba, pero hubo un momento en el que la familia tomó contacto conmigo, porque algunas familias sí como que desarrollan esa confianza y hablar, todos conocemos de súper terapéutico, entonces al sentir esa confianza con el trabajador social, algunas sí te escriben ya después de que salen con el alta y te comentan como hace rato dije cosas buenas, pero también obviamente otras no, y la hermana de esta paciente me había solido comunicar de que la paciente se suicidó. Entonces, sí, sí te llega, obviamente, como digo, las emociones son naturales, entonces, claro, para uno es una tristeza, es un ser humano, es una vida, tuviste un vínculo terapéutico con ella, entonces te moviliza full y no te voy a negar, ha habido ocasiones, Vivi, que uno a veces sí dice,
sientes como insostenible el caos que hay en la sociedad, porque tú das todo, haces tu esfuerzo, trabajas con las pacientes y para ellas a veces también se vuelve tan difícil regresar a un medio donde el estigma social está tan marcado, donde hay los prejuicios, prejuicios con los que a veces personas han llegado a hacer que se caigan nuestros tratamientos, como el que la medicación es droga, que te va a dañar el hígado, que prueba otras cosas alternativas, sin ser conscientes de que hay problemas de salud mental que están implantados desde una base biológica. O sea, no es que te vas a curar con algo alternativo, necesitas la medicación y no precisamente porque no haga publicidad de eso, ¿no? Entonces, a veces cuando yo miro así al contexto social, a ratos uno sí se siente así como solita llevando un peso tan grande y que en realidad no está sola, pero la sociedad es tan macro, tantas cosas de por medio, porque depende mucho la calidad de la familia, depende mucho el ambiente social y qué está en tendencia, ¿no? Y ahora esto de las redes sociales, ¿cuál es la calidad del contenido que consumes en las redes sociales? Entonces a veces a uno sí le lleva así como a un agobio, pero luego vos dices, no, o sea, no puedo detenerme, tengo un objetivo claro, tengo que seguir y bueno, sean muchos, sean pocos, pero a alguien puedo aportar y hay que continuar. Sí, Tati, yo creo que eso, como lo que tú acabas de decir, es una realidad. Al final, afuera hay de todo. Afuera tenemos situaciones difíciles, personas que al final capaz no nos den lo que quisiéramos emocionalmente o en las mismas redes, las noticias. Creo que estamos como que de todo en el mundo, ¿no? Pero capaz nosotros podemos ver y elegir qué queremos para nuestra vida o a quiénes sí les ponemos a nuestro alrededor, qué personas son para nosotros unas personas positivas y que nos den eso. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, yo creo que el caso y de los casos de suicidio que se escuchan hoy en día, no solamente, y yo creo que esa es ya la causa final de todas las múltiples causas que hubieron detrás de eso, detrás de esa persona, qué pasó antes, qué pasó en su niñez, en su adolescencia, para que haya pasado, para que se haya convertido esa situación capaz en un momento difícil a algo más catastrófico. Ahora, tú, en tu experiencia como profesional del trabajo social y de toda esta rama de profesiones que están apoyándote también, ¿qué crees tú que son como que las causas que hacen que una persona desarrolle o de pronto sea más fuerte el problema mental? En este caso, Para llegar al que llegue a suicidio. un suicidio. ¿Qué pasó antes o qué es lo que tú has visto en el antes y el después de una persona que llega a cometer eso? Bueno, sin la intención de generalizar o hacer una afirmación, ¿no? Pero Vivi, algo llamativo es que el suicidio es una salida definitiva a un evento temporal. Sí, los estudios han demostrado que muchas personas no tenían el deseo de morir precisamente, sino era más una angustia, una desesperación ante algo que estaba ocurriendo, que podía ser una o varias causas, y que querían verse aliviadas de ese sufrimiento, de ese agobio, que en ese momento estaba una crisis emocional de por medio, ¿no? Y llegan a estos actos impulsivos y de alto riesgo en donde hay algunas personas que se consigue estabilizar, no se da el suicidio y otras personas que sí, en efecto pierden la vida. Entonces eso en primera instancia. Ahora de las variables que influyen, a ver, claro, en efecto recae más en lo que son factores estresores, ¿no? Eventos no resueltos del pasado que vienen acumulándose, acumulándose y a veces un evento del presente se vuelve un detonante en algunos casos. Ahora, también tenemos que tener presente lo que son la característica y cómo está estructurado la personalidad de cada ser humano, porque eso influye muchísimo. En nuestro hospital vemos que el trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos que más predispone a una paciente a este riesgo del suicidio como un acto impulsivo y como un mal manejo emocional, al resultado de la falta de tolerancia a la frustración, porque tenemos casos que a veces por eventos leves, por así decirlo, llegan a ese deseo, a ese intento, ¿sí? Yo no sé, porque mi papá no me dio un permiso, porque hubo una pelea con un novio, que si tú dimensionas ya en un estado más consciente, más serena, sin emociones de por medio, vos dices, o sea, no voy a sacrificar mi vida por otra persona, ¿no? Pero cuando en cambio estás con el colapso, no dimensionas nada, no piensas en nada. Entonces, pudiéramos hablar uno de la personalidad
Y dos, nuevamente caemos en esto de la terapia, en que uno puede hacer ese descargo de eventos en nuestra vida y poder trabajar en habilidades sin estar fortalecida para enfrentar la adversidad presente, ¿sí? Porque si tú no has resuelto tu pasado, es adversidad acumulada más adversidad que te llega en el presente, vos estás debilitada, por así decirlo, mental y emocionalmente y no puedes manejar tanto, ¿sí? Entonces de eso las personas tienen que ser conscientes y buscar ayuda a tiempo. Yo creo que también ustedes como centro de atención en tema de problemas de salud mental, ¿qué sugieres tú que puede ser un acto de prevención, de querer hacer algo por mí, por mi familia, que se debería tratar en todo el mundo, por así decirlo? Porque al final la salud mental es un problema mundial, no es solo de un lugar. Hablas de salud mental, o sea, que se naturalice conversaciones sobre salud mental, que se naturalice que las personas hagamos actos, yo no sé, a diario, en la noche, de autoevaluarnos cómo estoy, sí, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy mentalmente, porque uno a veces está presionado de la rutina y solamente estás enfocada, tengo que trabajar, tengo que ver a los peques, tengo que estudiar, tengo, pero nunca te sientas y te preguntas y dices, ¿cómo estoy? Sino el cuerpo más bien a veces te empieza a decir, oye, no estamos bien y te manda el dolor muscular, te manda las migrañas, te manda los problemas digestivos y esos son ya señales físicas de un malestar interno mentalmente, ¿sí? Y que cuando vos te sientas y evalúas y empiezas hasta a veces a hacer, yo sé decir, una contabilidad ahí de nuestra existencia, empiezas a ver si, estoy preocupada por mi peque, estoy con una situación en laboral, estoy con esto, estoy con otro. Son muchas cosas que uno que está enfrentando, pero no siempre te estás preparando para eso, sino solamente tomas y claro, y luego hasta no duermes bien, no disfrutas de tu comida y eso son ya afecciones en tu salud mental. Entonces, uno, naturalizar este tema, que no sea un susto el podernos hablar de nuestra salud mental y dos, la búsqueda de ayuda a tiempo, Vivi. Con la terapia o si es que ya hay una afección mayor biológica, hay que ir con un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico, o sea, ¿por qué censuramos al psiquiatra? Si me toca ir al traumatólogo, o sea, claro, no pasa nada, me voy, le cuento a mi amiga, pero si me toca ir al psiquiatra, a veces es como el secreto, voy en chico, o algunos nos negamos, decimos, no, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Yo no estoy loca. Y no es cuestión de estar loca, es cuestión de que estamos enfermas como cualquier otra afección de salud. Entonces eso, y hablando de suicidio también, Vivi, valga decirte que igual, hablar y decir el problema como es, suicidio, es una palabra fuerte, causa conmoción, pero si guardamos silencio y evadimos o maquillamos, no estamos tomándole el problema en su totalidad, ¿no? Entonces sí, el suicidio existe, hemos perdido muchas vidas por el suicidio, el riesgo es eminente, todos estamos expuestos, nadie puede decir, no, yo nunca, uno no sabe en qué momento va a colapsar, pero igual tenemos que hablar de esto para trabajar en esas estrategias personales y también, como no, trabajar desde el ámbito profesional, desde el ámbito social, desde el ámbito público, en seguir viendo programas para llegar con prevención a todo el grupo poblacional de los diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, Vivi. Y yo creo que eso nos llama nuevamente a nosotros como profesionales del trabajo social, que no necesariamente estemos capaz en el área de la salud mental, pero al final estamos trabajando con gente, estamos trabajando con seres humanos que de una u otra forma van a necesitar ese apoyo en sus afectaciones de la salud mental. O sea, al final estamos trabajando en una unidad educativa, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ahí hay muchos problemas de salud mental, en los padres, en los mismos docentes, en los alumnos. Entonces, al final, no es un tema que solo es una persona que le pasa o solo a los adolescentes, no, sino es a todos. Y yo creo que a veces cuando hablamos del tema de la salud mental, nos vemos a nosotros como aislados. A ver, yo soy la que resuelvo los problemas y yo te ayudo y te guío, pero ¿y yo? ¿Dónde quedo yo como profesional si se supone que yo soy un área tan estratégica en cualquier lugar en donde esté desarrollándome, en donde tengo que atenderme primero? Sí. Y para no caer en un ejercicio profesional misógino que bloquea la intervención, ¿no? O peor aún, vive en subjetividades, porque a veces sí, no soy una profesional perfecta, pero sí he conocido casos en donde, insisto, todos tenemos una base cultural y familiar y uno a veces quiere imponer patrones con los que creció, con los que se educó, con los que uno valida o piensa que son los correctos y no, tenemos que aprender y mirar más allá
para no hacer comentarios absolutistas o creer que uno como profesional está en la condición de imponer de ordenar al paciente lo que tiene que hacer. No, nosotros somos acompañantes, somos una guía, tenemos un rol temporal en la vida de un paciente, ¿sí? Entonces, para todo eso hay que ser más conscientes y prepararnos, Vivi. No es solamente cuestión de la buena intención de voy a salvar al mundo, o peor, imagínate, caer como trabajadora social en filantropía, en caridad, en empirismo, o sea, no, eso tiene que tener una base técnica y ser muy consciente de ver cómo vas llevando tu papel con el usuario y evitar, insisto, tanto errores o superar los límites, que ya eso sale de lo que es la parte profesional. Sí, Tati, yo creo que el hablar de este tema también nos ayuda como que a ir viendo más luz al final del túnel, al final de lo que estamos hoy en día viendo como sociedad, con cosas siempre fuertes o difíciles de enfrentar, incluso ahora, ¿no? Que estamos hablando de este tema del país, que no tenemos luz, que no tenemos agua, que todo se está quemando. Justo estamos en un momento así de tanta desesperación y que nos genera ansiedad, que nos genera miedo. Y atender eso, yo creo que también nos ayuda como que a ver, sí, estoy sintiendo eso, ¿y qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo atender? Entonces, viendo todo eso también, yo creo que desde la salud mental tenemos tanto que hacer y tanto que hablar y decir, porque si nos quedamos callados, al final es como que lo que tú acabas de decir, se queda ahí mismo y no se trasciende todo este tema que nos compete a todos y más a nosotros como profesionales del trabajo social. Y aparte, cuando uno trabaja en salud mental, yo diría que aprendemos como que dos cosas base, porque hay muchísimo. Ya desglosando, bueno, hay un sinnúmero de cosas por conversar, ¿no? Pero yo me mantengo viví. Lo que más necesita el ser humano es aceptación. O sea, porque a veces uno se detiene. Antes que aceptar, nos ponemos a quejar, nos ponemos a lamentar, nos anclamos a un mundo de sufrimiento. Ya en la teoría, vos sabes que existe el dolor, que es inevitable, que está dentro de este mundo natural de las emociones, que la película intensamente nos ha ilustrado y ha permitido comprender de una manera más clara y práctica. Pero cuando esto está mal manejado y no hay la aceptación, uno se pone a pelear a contracorriente y ahí es cuando viene el sufrimiento, que es algo ya prolongado a la adversidad, ¿sí? Y que cuando tú caes en sufrimiento no te pones a pensar en cómo voy a resolver, sino solamente te quedas estancada, te quedas paralizada y como digo, nos quedamos en el mundo de la queja y la queja no te da solución. O a veces caemos en el mundo de la culpa, el mundo de la vergüenza, por decirlo mundo, bueno, diríamos en el Estado. Sí, pero entonces cuando tú trabajas en salud mental comprendes estas, digamos una vez más, estas habilidades, estas capacidades humanas que uno debe tener. Acepto para de allí poder empezar a buscar recursos, alternativas y tener claro mi quehacer de cómo enfrento tal o cual situación. Y si yo noto que no está a mi alcance, busco ayuda. Porque el ser humano es eminentemente social. No podemos hacerlo solos, pero tenemos alguien más con quien podemos contar. Y somos solo nosotros quien podemos buscar esa ayuda, porque nadie nos va a imponer y no vamos a permitirlo. Pero si nosotros tenemos la iniciativa y somos conscientes de que no está a nuestro alcance y necesito al profesional, necesito a mi familia, necesito a una amiga buena que tengo en mi vida, entonces empiezo yo a permitir ese apoyo y a continuar en la resolución de ese evento. O lo que amerite en la situación que esté enfrentando. Entonces, mira, y a veces esas cosas, tal vez sabías esto antes, o sea, no, yo esto aprendí en mi espacio laboral y obviamente me preparé para poder también llegar a mis usuarios. Entonces, quiero decir que no está mal desconocer, no es un pecado, pero sí, donde cae el pecado vive en negarnos a aprender, porque hay muchísimo por aprender. Y mientras más aprendemos, comprendemos que hay mucho más por seguir aprendiendo. Y en salud mental ni se diga, sí, previniéramos tantas situaciones delicadas que hoy en día vivimos. Sí, qué lindo, Tati. Yo creo que lo que tú acabas de decir nos hace ver más cosas, ¿no? Más posibilidades, más ideas, como cambiar también esa mente, ¿no? Que al final, como tú dices, caer en el sufrimiento es fácil o estar siempre en el papel de pobrecita o de víctima es fácil, pero salir de eso también es una posibilidad. No es que siempre va a existir el sufrimiento y así va a quedarse para siempre la vida, sino ver alternativas y como tú dices, no quedarme en el yo solo puedo, sino hay que ver alternativas, hay que ver soluciones y más que nada yo creo que vernos primero nosotros para poder hacer algo por los demás. Totalmente. Ahora, Tati, quisiera que tú nos puedas dar un mensaje
o un mensaje también a quienes se quieren especializar en esta área como profesionales del trabajo social o que capaz les interesa trabajar en estos espacios? ¿Qué deberían fortalecer para poder trabajar en un espacio como este? ¿O qué crees tú que sería una característica como importante para llegar a un espacio así tan trascendental como es el área de la salud mental? Yo diría, Vivi, que la pasión es la que manda. O Ujú, sea, claro, en este caso, muchísimas gracias. Reitero esta gratitud por darme la oportunidad de compartir desde uno de los tantos ámbitos en los que trabajamos ujú, nosotros, los profesionales del trabajo social. Pero para las personas que están buscando su sentido de vida, su quehacer profesional y considera el trabajo social, realmente tiene que haber pasión, porque cuando hay pasión no hay límite y uno va viendo las oportunidades, porque no es que las oportunidades te llegan, te buscan, te ruegan, sino ujú. uno tiene que identificarlas y hasta a veces uno tiene que buscarlas, ¿sí? Sí. Entonces, mm, estar claro y convencido de realmente es mi vocación servir a la gente, pues ok, estudio en trabajo social. ¿En qué área va a ser la mía o será la mía? Realmente es incierto. Sí. Como les conté, yo quería al inicio el ámbito legal, a mí me apasionaba, me atraía muchísimo, pero inicié mi trabajo en discapacidades y luego, sin pensarlo, estoy acá en trabajo social y ahora me siento perdón, en salud mental y ahora me siento identificada que esta es mi área, ¿no? Pero a veces, Vivi, también uno no sabe luego los cambios que te da la vida. Entonces, a Sí, donde sí. uno vaya, uno tiene que servir con esa misma convicción, con ese compromiso, con esa ética, con esa integralidad como ser humano, de ser el mismo, estemos donde estemos y estemos a solas o con quien estemos, ¿no? Ujú, Porque trabajar con personas, Vivi, es algo sí. delicado, es algo, no sé, sublime, Vivi. O sea, son personas que están pasando situaciones difíciles y el trabajador social no solo queda en una entrevista, recoge información y Y ya, ya, no, nosotros no. tenemos que hacer una devolución desde la intervención, desde la psicoeducación, desde el acompañamiento y consiguiendo que esa persona trabaje habilidades, no causando dependencia Ujú, profesional, ojo, ¿sí? Entonces, eso me viví, o sea, esa pasión, ese compromiso, esa responsabilidad. Y creo que, no sé, mis colegas también les ocurriría que igual ya conforme uno va teniendo la oportunidad en cada escenario, uno dice, sí, aquí ujú, es. Porque a veces uno cree una cosa, ¿no? Pero ya cuando lo vives, ahí realmente vos dices, sí es o no es. Entonces yo de momento sí, apasionada por el campo de la salud ujú. y más de la salud mental. Pero si me tocara cambiar, igual, mi dedicación Sí. entera en donde esté, porque a la larga el sentido de nuestro trabajo es nuestra gente. Sí, Y eso eso sí sí, es... nunca vamos a dejar de trabajar con y para las personas. Yo creo que esa es como que la bandera que nos dirige a todos los profesionales. No trabajamos solos, trabajamos con gente, con seres humanos. Qué lindo, Tati, te agradezco tanto lo que nos acabas de aportar, lo que acabas de aportar a la sociedad, al mundo, porque este contenido va a ir al mundo, para que nos escuchen, para que nos vean y para que sepan qué sí hace el trabajo social, qué hacemos aparte de lo que hemos escuchado, que es ayudar a la gente. Hacemos más, hacemos mucho y esta es una de las áreas que Tati nos acaba de compartir y nos acaba de motivar también para trabajar nosotros en nuestra salud mental, en nuestra área psicológica y poder resolver situaciones del pasado que capaz ahora nos están afectando. Te agradezco, Tati, infinitamente y sin antes también invitarles a todos quienes nos están escuchando y viendo para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. A través de Instagram estamos como @diario corazón ts, en Spotify como Diario del Corazón y también en YouTube como Diario del Corazón. Están ahí todas las, vamos a ir subiendo todos los capítulos para que vean y conozcan a todos los profesionales que hacen de esta profesión una profesión, como siempre yo digo, del corazón. Y este contenido va a seguir siendo así, desde el corazón. Esto fue un capítulo más de Diario del Corazón, un podcast sobre trabajo social. Espero que los próximos capítulos igual estén conectados para que puedan conocer a más profesionales que nos van a dejar también maravillosas experiencias y reflexiones como hoy Tati nos ha dejado. Te agradezco mucho, Tati, y nos vemos capaz en otras oportunidades. Muchas Gracias, gracias. Vivi. Muchas gracias. Gracias.